Bienvenidos a un nuevo video de esta serie de Python. En los videos pasados hemos estado viendo todos los fundamentos de este lenguaje de programación. En este video vamos a aplicar esos fundamentos realizando una aplicación de registro de estudiantes. Entonces el objetivo de este video pues va a ser aplicar esos fundamentos como son variables, condicionales, ciclos, arrays, funciones y los otros que hemos visto en los videos anteriores para construir una app de registro de estudiantes que cuente con las siguientes funciones. Agregar estudiantes de la forma nombre, nota 1 y nota 2. Eliminar estudiantes, calcular la nota promedio de cada uno de los estudiantes, calcular la nota promedio de toda la clase, cuántos estudiantes aprobaron, es decir, tienen nota por encima o igual a 3, y cuántos reprobaron, es decir, tienen una nota promedio menor a 3. Ordenar la lista de estudiantes en orden alfabético y por calificación descendente y mostrar la lista de estudiantes en una tabla de la siguiente manera. Una tabla donde tengamos 4 columnas. La primera columna va a ser el nombre de los estudiantes, la segunda la nota 1, tercera nota 2 y por último el promedio de esas dos notas para cada uno de los estudiantes. Entonces, antes de comenzar a hacer nuestra aplicación, es muy útil definir cómo vamos a hacer nuestra aplicación o definir la lógica que va a tener nuestra aplicación. Para eso es muy común utilizar estos diagramas de flujo. Ahora, estos diagramas de flujo pueden ser tan complejos como ustedes quieran. Pueden ser muy detallados, incluir, digamos, todas las definiciones y toda la estructura de cada una de las funciones, o puede ser un diagrama de flujo un poco más general que simplemente nos permita dar una idea de lo que vamos a programar. En este caso, entonces creé este diagrama de flujo, el cual muestra a grandes rasgos lo que vamos a hacer. Entonces nuestro programa va a iniciar, vamos a definir unas funciones que nos van a permitir hacer las operaciones que nos piden acá, o sea, agregar estudiantes, eliminar estudiantes, etcétera. Vamos a definir las variables globales de nuestra aplicación. En este caso, la más importante va a ser propiamente esa lista de estudiantes. Y luego vamos entonces a comenzar el ciclo principal de nuestro programa. Que este ciclo pues entonces va a ser un ciclo while y vamos a decir que sea while 1 para que se ejecute de forma infinita hasta que nosotros lo interrumpamos. Entonces miren que si while es igual a 1, que siempre va a ocurrir, entonces vamos a pasar aquí a tener un input del usuario que va a ser las opciones que el usuario va a seleccionar para ejecutar determinadas operaciones y dependiendo de ese input, entonces vamos a hacer una estructura condicional if, elif y else. Ahora, esta estructura también la podríamos utilizar con match case en caso de que utilicemos Python 3.10 en adelante. Entonces miren que dependiendo de este input vamos a tener diferentes opciones, como por ejemplo, si el input es A, vamos a mostrar la lista, si el input es B, vamos a ordenar la lista de forma alfabética, para C por la nota, con D añadimos estudiantes, con E eliminamos estudiantes, con F vamos a mostrar las estadísticas de la clase y por último con Q vamos a ejecutar un statement break para salir del programa, es decir, salir de este ciclo while y finalizar el programa. Ahora, en caso de que el usuario ponga cualquier opción diferente de las que tenemos aquí, pues entonces simplemente vamos a regresar al inicio de nuestro ciclo while para volver a obtener un input. Y miren que en cada una de las opciones, una vez se ejecuta lo que vamos a realizar en cada opción, pues también volvemos al ciclo while para volver a iniciar todo este flujo de información. No siendo más, entonces comencemos con el código. Aquí tenemos nuestro código de Python. Entonces, antes de comenzar, recuerden que este código, el link está en la descripción. Les repito, el link de este código está en la descripción. Ahí está todo el repositorio de GitHub con lo que hemos trabajado de Python. Y este es
el archivo número 11 que se llama Lab Fundamentos App Estudiantes. Y es donde vamos a tener toda nuestra aplicación de estudiantes. La idea de este video es explicarles un poco el código, pero la idea es que ustedes entren y puedan explorarlo y jugar con él. Entonces, comencemos. Miren que yo aquí definí una primera sección que la voy a llamar funciones, donde voy a tener todas mis diferentes funciones. Luego definí una sección de variables globales y por último la sección del ciclo principal, tal y cual como lo definí en mi diagrama de flujo. Listo. Entonces, para hacer un poco con más sentido la explicación, voy a empezar por las variables globales. Voy a entrar a explicar el ciclo principal y a medida que vayamos encontrando cada una de las funciones que necesitamos, voy a subir aquí a la sección de funciones a explicarles. Entonces, en cuanto a variables globales, simplemente vamos a crear dos variables globales. Una que se llama init, que nos va a permitir determinar si nuestro programa ya fue inicializado, y una lista de estudiantes, que es donde vamos a guardar la información de cada uno de los estudiantes. Ahora, en el ciclo principal, entonces, como habíamos mencionado, va a ser un while 1 para que se ejecute infinitamente. Y lo primero que vamos a hacer es decir que si init es falso, o sea, no hemos inicializado el programa, vamos a imprimir bienvenido a la aplicación de registro de estudiantes y vamos a decir que init igual true. Esto básicamente es para poder mostrar este mensaje de bienvenida y ejecutar esto simplemente cuando se ejecute el programa. Para el resto de iteraciones de nuestro ciclo, pues no voy a ejecutar esta parte. Luego lo que voy a imprimir es las diferentes opciones que tiene el usuario. Entonces miren que aquí tenemos las opciones que habíamos definido en nuestro diagrama de flujo. A, B, C, D, E, F y Q para salir de la aplicación. Cada una de ellas pues ejecuta una operación diferente. Luego entonces voy a decir que la opción seleccionada va a ser igual a input. Recuerden que esta función input lo que me permite es obtener un input del usuario mediante la consola y de acuerdo a esa opción que obtuve con ese input, pues entonces voy a ejecutar una operación con esta estructura condicional if, elif y por último pues un else. Entonces empecemos con la primera opción. Entonces si la opción es A, lo que queremos hacer es mostrar la lista de estudiantes. Entonces miremos que si dice que if not estudiantes, o sea si la lista está vacía, vamos a imprimir que no hay estudiantes en la lista y vamos a ejecutar el statement continue. Que recuerden, el statement continue lo que va a hacer es que va a saltarse todo lo que hay hacia adelante y vamos a regresar al inicio del ciclo while. Ahora, en caso de que sí hayan estudiantes en la lista, simplemente lo que voy a hacer es mostrar la tabla. Y esto lo voy a hacer con esta función mostrar tabla a la cual le estoy pasando la lista de estudiantes. Así que vamos a la función mostrar tabla. Miren, aquí tengo la función mostrar tabla. ¿Qué va a hacer esta función? Lo primero, va a encontrar la longitud máxima de las strings que tenga guardadas. Y para eso vamos a utilizar esta otra función, dar formato, a la cual también le voy a pasar la lista de estudiantes. Entonces, esta función dar formato es muy sencilla, simplemente es una función para encontrar la longitud máxima de la string que hay en esa lista de estudiantes. Para eso defino la longitud máxima como 0 y para cada estudiante en estudiantes, si la longitud en estudiante en posición 0 es donde vamos a guardar el nombre. Aquí voy a ponerles eso, estudiantes, va a ser igual a una lista de listas donde la primera posición va a ser nombre, nota 1, coma, nota 2. Y eso, por ejemplo, va a ser nombre 1. Y aquí vamos a tener otro estudiante. Entonces, nombre 2, nota 1, nota 2. Entonces, miren, si la longitud del nombre del estudiante
es mayor a la longitud máxima, que en este caso está inicializada como 0, entonces la longitud máxima va a ser la longitud del nombre del estudiante. Ahora, al iterar sobre todos los estudiantes, esto nos va a permitir encontrar la longitud máxima de los nombres. Esto simplemente lo estamos haciendo para presentar la tabla de forma estética. Ya vamos a ver cómo va a quedar. Una vez encontramos esa longitud máxima, voy a imprimir los encabezados o los headers de mi tabla. En este caso va a ser nombre del estudiante, calificación 1 y calificación 2, o nota 1, nota 2 y el promedio. Y miren que cada una de estas strings tiene este punto LJust y entre paréntesis max string length. Este LJust simplemente me justifica a la izquierda y le agrega a la derecha la cantidad de espacios necesarios para que esta string tenga la misma longitud que la longitud de string máxima. Esto me permite entonces que todas las columnas queden con la misma longitud y me quede una tabla estética. Ahora, voy a iterar para cada uno de los estudiantes sobre la lista de estudiantes y simplemente voy a imprimir la información de los estudiantes. En este caso, estudiante en posición 0, que es el nombre, estudiante en posición 1, que es la nota 1, en posición 2, que es la nota 2, y el estudiante en posición 3, que es el promedio. Y además pues le voy a añadir la misma función ljust para justificar a la izquierda y tener una tabla organizada. Y miren que cada una de esas strings pues las estoy separando con esta barra vertical para generar esa tabla. Listo. Entonces miren que es muy sencillo cómo mostrar la tabla. Ahora vamos a la opción B, que la opción B es ordenar la lista de estudiantes por orden alfabético. Entonces esta es muy sencilla. Vamos a hacer lo mismo, si no hay estudiantes, vamos a decir que no hay estudiantes en la lista y vamos a aplicar el continue para volver a iniciar el ciclo. Y en caso de que sí hayan estudiantes, entonces como estamos trabajando con una lista, voy a aplicar esta función .sort y en este caso voy a utilizar el parámetro, el argumento key, que lo que me va a permitir el argumento key es pasar una función con respecto a la cual quiero hacer ordenar esa lista. En este caso le voy a pasar una función lambda en donde voy a decir que para cada estudiante quiero que me ordene con respecto al estudiante en la posición 0, es decir, que me ordene con respecto al nombre. Y por último, pues entonces voy a ejecutar la función mostrar tabla y le voy a pasar los estudiantes. Ahora, para la opción C, que es ordenar la lista de estudiantes por calificación, lo vamos a hacer exactamente igual a la opción B. Solo que en estudiantes.sort vamos a cambiar esa función lambda y vamos a decir que queremos ordenar con respecto a estudiante en la posición -1. ¿Y por qué en la posición -1? Porque recuerden que el promedio lo estamos guardando en nuestra última posición de la lista. Estamos guardando aquí el promedio. Entonces, con respecto a ese promedio es que queremos ordenar nuestra tabla y en este caso, como queremos hacerlo de forma descendente, vamos a poner este reverse igual true. Ahora aquí miren un detalle muy importante. Miren que nuestra lista de estudiantes se llama estudiantes. A esa le estoy aplicando el .sort, pero en mi función lambda yo estoy usando es la variable estudiante, que me corresponde simplemente a una entrada de esta lista. Esta función, este argumento key lo que hace es coger esta lista de estudiantes como argumento. Entonces, miren que por eso estoy utilizando estudiante nada más, porque esta función lambda lo que hace es iterar sobre cada uno de esos estudiantes que hay en la lista. Entonces, estudiante, recuerden, es simplemente una entrada de mi lista de estudiantes. Por eso puedo especificar que quiero ese índice -1 que corresponde al promedio. Listo. Ya una vez ordené por orden de promedio, simplemente muestro la tabla al igual que en el caso anterior.
Ahora vamos para la opción D, que es añadir estudiante. Entonces, para la opción D simplemente voy a imprimir que ingrese la información del estudiante con el siguiente formato. Nombre, nota 1, nota 2. Entonces, vamos a decir que el estudiante, que recordemos es una lista que vamos a guardar dentro de la lista global de estudiantes, va a ser igual al input del usuario y vamos a decir que punto split con las comas. Entonces, miren que como estamos utilizando este formato, nombre, nota 1, nota 2, el simplemente estudiante lo va a guardar como una lista en donde va a tener nombre, nota 1 y nota 2. Ahora lo que queremos hacer es añadir a ese estudiante el promedio. Entonces vamos a decir que estudiante.append para añadir a la lista, calcular promedio estudiante y a esa función le vamos a pasar el estudiante. Ahora vamos a la función calcular promedio. Aquí la tenemos y es una función muy sencilla. Simplemente voy a definir un acumulador igual a 0 y para ahí en el rango desde 1 hasta la longitud del estudiante que le estoy pasando, recordemos que estudiante es una lista con las diferentes notas, voy a sumar cada una de esas posiciones, o sea, cada una de esas notas. Y por último, voy a dividir ese acumulado por la longitud del estudiante menos 1. Entonces miremos aquí unos detalles importantes. En el rango vamos desde 1 hasta la longitud de estudiante porque recordemos que la posición 0 es el nombre. Entonces tenemos que ir es a partir de la posición 1 para tomar todas las notas. Esta función, digamos, es ya general en caso de que de pronto quieran incluir más de una nota. Y en cuanto al promedio, miren que estamos haciendo longitud del estudiante menos 1. ¿Por qué? Porque la lista del estudiante, recuerden, me incluye el nombre. Entonces, al restarle este menos 1, simplemente voy a tener el número de notas que estoy incluyendo en el estudiante. Y por último, pues voy a retornar como string el promedio. Una vez añadí ese promedio con el punto append, entonces la variable estudiante me debe quedar como una lista que incluye el nombre, nota 1, nota 2 y el promedio. Y por último, pues voy a añadir a la lista total de estudiantes ese estudiante, que es esa lista. Entonces, recordemos, es muy importante que tengamos esto claro, estudiantes es simplemente una lista de listas donde cada una de las listas pues contiene la información de cada estudiante. Ahora pasemos a la opción E. La opción E es eliminar al estudiante. Entonces voy a imprimir, ingresar el nombre del estudiante que desea eliminar y voy a definir un input que se va a llamar nombre en donde el usuario va a poner el nombre del estudiante que quiere eliminar. Luego voy a encontrar el índice de ese estudiante para poderlo eliminar de la lista. Y para eso voy a utilizar esta función buscar estudiante, a la cual le va a pasar el nombre que quiero eliminar y la lista de estudiantes. Aquí tenemos buscar estudiante. Entonces buscar estudiante es muy sencilla. Voy a decir que el índice del estudiante es igual a none para inicializarlo. Ahora voy a decir que para ahí en el rango de la longitud de la lista de estudiantes, o sea que me verifique toda la lista de estudiantes, si estudiantes en posición I,0. Entonces miren que aquí como estamos utilizando esta sintaxis, tengo que definir I para cada estudiante y como cada estudiante es una lista, la posición de la lista que quiero verificar. En este caso, la posición 0 que corresponde al nombre. Voy a decir que .lower para bajarlo a minúscula. Si eso es igual al nombre .lower, al nombre que quiero eliminar, entonces el índice del estudiante va a ser igual a I. Y voy a devolver el índice del estudiante. Ahora, con ese índice del estudiante, simplemente voy a decir que si el índice del estudiante is not known, o sea que si el estudiante existe en la lista, es estudiantes.pop el índice del estudiante. Recuerden que este .pop nos permite eliminar un elemento de la lista especificando el índice en el que se encuentra.
Y luego voy a imprimir que el estudiante fue eliminado. Else, o sea, en caso de que el estudiante no esté en la lista, entonces voy a imprimir el estudiante no está en la lista. Ya vamos a pasar entonces a la opción F, que es calcular las estadísticas de la clase. Vamos a decir lo mismo que si no hay estudiantes, imprimamos que no hay estudiantes. Y voy a calcular entonces promedio clase, número de aprobados, número de reprobados con calcular estadísticas de la clase. Que esta calcular estadísticas de la clase es esta función que tenemos acá. Simplemente voy a definir un acumulador y los contadores para aprobados y reprobados los inicializo como 0. Y para cada estudiante en la lista de estudiantes voy a hacer el ciclo y voy a decir que en el acumulador me sume los estudiantes en posición -1, es decir, los promedios, y que si el estudiante en posición -1 es mayor o igual que 3, o sea, si el promedio es mayor o igual que 3, entonces sume 1 a la lista, al contador de aprobados, si no, pues sume 1 al contador de reprobados. Y por último, pues el promedio de la clase va a ser el acumulador que me sumó todos los promedios sobre la longitud de estudiantes, que la longitud de la lista de estudiantes pues simplemente va a ser el número de estudiantes que tenemos registrados. Y ya pues devuelvo esos tres valores, promedio de clase, aprobados y reprobados. Y ya lo último que hago es imprimir toda esa información. Imprimo las estadísticas de la clase son el promedio con un formato de tipo float con 2 decimales y el número de estudiantes aprobados y reprobados que simplemente son enteros. Ya la última opción que tenemos entonces es la opción Q, que es para salir del programa y simplemente me ejecuta el statement break que me permite salir del ciclo while y finalizar el programa. Ahora, en caso de que el usuario ingrese cualquier otra letra, vamos a imprimir que la opción ingresada no existe y vamos a volver a iniciar todo nuestro ciclo. Entonces miren que ya tenemos lista nuestra aplicación de registros de estudiantes. Es una aplicación en la que hemos aplicado todos esos conceptos básicos que hemos visto de Python y es muy útil para que los estudiemos y podamos empezar a desarrollar esa lógica de programación. Entonces, para correr la aplicación vamos a venir aquí en Visual Studio, Code, voy a venir aquí a la parte superior derecha y simplemente le voy a poner Run Python File. Miren que se abre la consola y vamos a tener bienvenido a la aplicación de registro de estudiantes, seleccione la operación que desea realizar y las opciones. Ahora, supongamos que queremos mostrar la lista. Opción A, vamos a darle Enter y nos va a decir que no hay estudiantes en la lista. Y nos va a volver a iniciar el ciclo diciéndonos que seleccionemos la operación que deseamos realizar. Ahora, supongamos que deseamos añadir estudiantes. Vamos a comenzar a añadir estudiantes, que recordemos es la opción D. Voy a dar Enter y me va a decir ingrese la información del estudiante de la siguiente forma. Nombre, nota 1, nota 2. Entonces empecemos. Vamos a poner unos cuantos estudiantes. Por ejemplo, Camilo. Vamos a decir que Camilo sacó 3 y 4. Vamos a añadir otro. D. Vamos a poner, por ejemplo, Andrea. Que Andrea sacó 5 y 5. Vamos a poner a Santiago. Que Santiago sacó 2.5 y 3.5. Vamos a añadir a Alejandro. Que sacó 5 y 4.5. Y vamos a añadir a Miguel, que sacó 2 y 1.6. Listo. Ahora vamos a volver a darle A y vamos a ver ahora que nos muestra la tabla con la información de cada estudiante. Tenemos entonces el nombre, nota 1, nota 2 y el promedio. Miren que tenemos a Camilo con promedio de 3.5, Andrea, Santiago, Alejandro, Miguel, todos con sus diferentes promedios.
Ahora, supongamos que queremos ordenar la lista en orden alfabético. Vamos a darle la opción B. Vamos a dar Enter y ahora vamos a ver que nos ordenó de forma alfabética. Primero tenemos a Alejandro, luego Andrea, Camilo, Miguel y Santiago. Ahora miremos que los promedios pues no están ordenados. Ordenemos de acuerdo a los promedios, o sea, la opción C. Enter. Y miren que en este caso ya tenemos es la lista ordenada de acuerdo a los promedios. 5, 4,75, 3,5, 3 y 1,8. Ahora vamos a calcular las estadísticas de la clase F. Miren entonces, las estadísticas de la clase son promedio de la clase 3,61, número de aprobados 4 y número de reprobados 1. Vamos a verificar esto. 5 aprobado, 4,75 aprobado, 3,5 aprobado y 3 aprobado. Tenemos 4 aprobados y efectivamente este 1,8 es un reprobado. Listo. Ahora por último vamos a tratar de eliminar un estudiante, la opción E. Miren que me va a decir ingrese el nombre del estudiante que desea eliminar. En este caso eliminemos a Alejandro. Le damos Enter y miren que dice estudiante eliminado. Ahora si le damos A y mostramos la lista, miren que ya no tenemos a Alejandro. Ahora vamos a dar otra vez E y vamos a decir que queremos eliminar otra vez a Alejandro. Le vamos a dar Enter y miren que me imprime que el estudiante no está en la lista. Y recuerden que cuando estamos eliminando, estamos utilizando esta función .toLower para el nombre. Entonces, si yo por ejemplo pongo, aquí tengo mi lista, supongamos, miren que todos inician con minúscula. Supongamos que yo quiero eliminar a Andrea y lo pongo con mayúscula, igual elimina al estudiante eliminado. Porque la función toLower lo que va a hacer es poner los dos en minúscula para que esa comparación, digamos, no presente fallos. Listo. Entonces, esa es ya nuestra aplicación. Es una aplicación muy sencilla. Obviamente esto es simplemente para ejemplificar todos esos fundamentos de Python y todos esos conceptos básicos. Uno la podría hacer más compleja, con mayores comprobaciones y mayores funcionalidades, pero ese no era el objetivo de este video. Ahora vamos a darle Q y miren que le doy Q y simplemente sale de la aplicación y ya me encuentro en la consola normalmente. Entonces, esa fue nuestra aplicación de registro de estudiantes. La idea es que pudiéramos ver y aprender cómo integrar esos diferentes conceptos básicos que hemos visto y que pudiéramos empezar a desarrollar esa lógica de programación. En los próximos videos ya lo que vamos a empezar a ver es programación orientada a objetos que nos va a permitir hacer muchas más cosas y hacer aplicaciones de este estilo aún con mayor flexibilidad y mayor facilidad. Espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse al canal y darle un like.